motociclista profesional, impartía cursos de perfeccionamiento y hasta doblaba a actores de cine en escenas de acción, siempre sobre dos ruedas. También sobre dos ruedas, probando la moto que iban a vender a un cliente al día siguiente, Francisco Ureta sufrió el accidente que en 2008 le partió la médula espinal. Un desgraciado accidente muy de cerca de Zaragoza que sí le partió la médula, pero no la vida. Hoy la dedica a contar sobre todo a los más jóvenes que lo que a él le pasó nos puede pasar a cualquiera. Francisco Ureta, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, gracias a vosotros. Es el delegado de la Asociación de los Accidentes Medulares en Aragón. Sí. Usted quiere llevar un mensaje a los más jóvenes. En primer lugar, esto les puede pasar y en segundo también quiere remover sus valores. La verdad es que sí, yo cuando tuve el accidente de tráfico adquirí muchos compromisos conmigo mismo y uno de los compromisos que adquirí pues es un poco que no les pueda pasar lo que me pasó a mí. Entonces fui tirando el mal pelo, pasé a este lado del muro, vi lo que había en este lado del muro y entonces dije, uy, qué rollo, no quiero formar parte de una sociedad que hacemos caso omiso, ¿no?, a este problema tan grande. Entonces pensé que una de las tareas que podía hacer pues es transmitir mi problema desde este lado del muro, que quizá podríamos llegar a muchos jóvenes y a lo mejor pues alguno de ellos cambiaría el perfil y no tendría el accidente. Pues hoy nos va a contar aquí en este plato cómo se ve la vida desde ese lado del muro. Francisco, gracias por estar con nosotros. También nos acompañan Encarna Samitier y Roberto Pérez. Gracias, buenos días. Hola, buenos días. Una primera pregunta para Francisco. Encarna. Sí, Francisco, primero, gracias por el compromiso que ha adquirido. Enhorabuena también por su valentía. Hemos dicho, decía Pilar, nos puede pasar o puede pasar a cualquiera de los jóvenes que nos estén viendo o que están ahora en el colegio, en el instituto, trabajando. ¿Cómo se puede evitar? ¿Qué les dice a los jóvenes cuando va a verlos? Pues la verdad es que es complicado, se necesita una experiencia profesional muy grande y se necesita también el estar muy bien formado, porque para hablar con los jóvenes no le puedes hablar igual a una persona mayor que a un joven, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les digo? Lo primero que intento es buscar un anclaje emocional entre ellos y yo, quiere decir, que ellos se vean en mí, ¿eh? Entonces les cuento en primera persona por lo que yo he tenido que pasar, para que ellos, tocando los sentimientos, para que ellos se vean lo que tendrían, en el caso de que cometieran ese error, por lo que tenían que pasar para que digan, esto no lo quiero por nada del mundo, ¿no? Ese es la principal sistema. Sí, porque, perdón, los expertos dicen que los jóvenes no tienen percepción de riesgo, que creen que no se van a morir nunca. Claro, son muy impermeables, entonces por eso nosotros cuando yo, mi equipo, cuando vamos a un centro escolar y vamos a dar una de estas charlas, una de estas conferencias, lo primero que intentamos es llegar. El primer compromiso, pues cuidamos el tipo de lenguaje, cuidamos la ropa que llevamos. No es lo mismo un colegio público de Zaragoza que un colegio privado del centro de Zaragoza, por poner un caso, un colegio de Huesca o de Teruel. Entonces siempre tienes que utilizar el lenguaje que ellos entiendan, siempre tienes que llegues. Y una vez tengas esa conexión, ese anclaje emocional que es tan difícil conseguir, yo tengo la suerte de verdad que lo consigo todos los días, casi todos los días que voy a dar este tipo de conferencias. Una vez consigues ese anclaje emocional, ya es muy fácil, porque ya es contar en primera persona por lo que tú has tenido que pasar, y como es terrible, es sencillo. ¿Y qué respuesta tienen ellos ante el testimonio que usted les manifiesta? Pues la verdad es que la respuesta, yo por nada del mundo pensaba que esto podía tener una repercusión tan grande, por nada del mundo. ¿Por qué? Porque cuando veo como las caras que ponen, cuando veo que termina la charla después de 90 minutos, que tienen el descanso, el recreo, y no quieren el recreo, prefieren quedarse conmigo, cosa que dicen los profesores, que es que yo llevo 30 años dando clases y esto no me ha pasado nunca, con ninguna actividad la que hemos hecho, ¿no? Luego, normalmente terminamos todos llorando, eso sí, rara es la charla, tiene un desgaste emocional tremendo, ¿no? Terminamos casi todos llorando, pero cuando viene la parte de ruegos y preguntas, yo no sé si decir que disfruto, pero sí que aprendo, ¿no? Y como se aprende disfrutando, me doy cuenta que los chicos hacen una senda nueva, ¿no? Cuando a lo mejor doy este tipo de conferencias pues en la universidad o hace poquito en la Academia General Militar ya a personas mayores, yo veo que las personas mayores tienen una senda hecha y ellos aprovechan la senda hecha para decirle a sus hijos o los que están educándose, mira, ves por aquí que llegarás pronto, llegarás bien, no tendrás riesgo, pero ellos tienen otra senda que es explorarla, hacerla nueva en que tengan riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen las preguntas, yo sé las preguntas que me hacen los de la senda nueva y las preguntas que me hacen los de la senda vieja. Y es impresionante lo que se puede llegar a aprender para poderles transmitir a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busco? Su propia carencia para poder llegar luego a ellos y la carencia que tienen
enseñársela. Roberto. De los... siempre asociamos, no sé si por error o por simplificación, yo creo que no, pero usted nos lo va a decir, lesiones medulares, accidentes de tráfico, porque es la primera causa de lesiones medulares. Y dentro de los accidentes de tráfico, ¿cuál es la distribución? ¿Cuáles son los que más lesiones medulares causan? ¿Automóvil, motocicleta? La verdad es que es muy complejo. Las motocicletas causan una lesión medular alta, la que son en la zona cervical, que son las tetraplégicas. Los vehículos, la paraplegia, son lesiones ya más bajas a nivel de la séptima vértebra cervical. Y luego están los laborales, que casi todos son son parapléjicos o lumbares, o a veces en la zona baja, ¿no? Sí, Francisco, usted da conferencias, imparte con alumnos, y eso es una vía de prevención, pero ¿usted cree que las sentencias judiciales, que la legislación es otra vía también? Y ya concretamente, ¿qué opina del fallo judicial por el atropello de la discoteca Manhattan? Bueno, yo esto a la pregunta le tendría que contestar con otra pregunta, pero a ver si soy capaz de dar una respuesta. Yo tengo una filosofía, que es la filosofía de Pitágoras, casi todo el mundo la conocemos. Yo creo, y eso me ha servido en mi propia experiencia, ¿no? A mí también se me llevó un delincuente. ¿Cómo se podría evitar lo que pasó en Huesca? Yo creo que tiene una solución sencilla, con educación y una escala de valores. Si el delincuente que hizo lo que hizo en la discoteca de Huesca hubiese tenido la formación que están adquiriendo mis chicos cuando yo les doy este tipo de charlas, a lo mejor no hubiese hecho este chico lo que hizo, y a lo mejor estas personas no están ahora mismo 2 fallecidas y 2 como se han quedado, ¿no? Entonces, la seguridad vial es tan compleja, mi opinión principal pasa por la educación. Tenemos que trabajar mucho en la educación, porque hay que enseñar a los chicos, lo digo siempre, para no tenerles que castigar cuando son mayores. Cuando ya han hecho el desastre, este chico podrá ir a la cárcel, este chico es una persona, pero a las familias no les va a devolver las personas que han fallecido, y a las familias no les va a devolver. Entonces, la solución tiene que pasar por la educación, hay que recuperar una escala de valores. La seguridad vial, si nos vamos muy adentro, yo que acabo de hacer 4 o 5 cursos, recae casi toda en el factor humano. Podremos luego tener la infraestructura, podemos tener los vehículos, podemos hablar de seguridad activa, pasiva, preventiva, de lo que queramos, pero el factor humano siempre va a estar ahí, Entonces, el factor humano, para no cometer un error, tiene que tener una preparación. Ocurre que las escalas de valores, efectivamente, en educación vial, pero en general en educación. Y el problema es que luego, a pesar de eso, históricamente, aunque estamos, yo creo que todos los que estamos en esta mesa de acuerdo, en que precisamente la educación en valores no es algo que distinga a la sociedad española desde hace ya bastantes años, demasiados, desde mi punto de vista. Pero aunque desde luego hay un déficit en eso, luego a Dios rogando y con el mazo dando. Quiero decir, es que luego hay un porcentaje de la población que lamentablemente se sale y entra en lo que desde hace unos años es un comportamiento delictivo, porque así está reflejado en el Código Penal en lo relativo a seguridad vial. Y mi pregunta es la siguiente, porque yo como conductor tengo una percepción, que es que el cumplimiento de la norma se guía más hacia lo recaudatorio que hacia realmente la persecución de comportamientos delictivos. Y mi pregunta es, por su experiencia y por lo que ve, ¿cree que se debería reorientar la persecución del delincuente más allá de la persecución del que comete en un momento puntual un fallo en la conducción? Porque se da la circunstancia de que muchos de estos delincuentes son pocas veces pillados para una sanción, y es algo muy curioso. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que usted está diciendo. Nosotros ya cuando hablamos o profundizamos un poquito más, aquí sacamos lo que sería la prevención preventiva, que podría ser pues el miedo a las denuncias, el miedo a un control de drogas, el miedo a un control de alcoholemia. Este tipo de sanciones tiene una bajada de accidentes terrible. De hecho, tenemos un caso en un estudio que hice yo en la zona de La Rioja. A la salida de la discoteca, todos los años había 40, 50 accidentes con casi 14 muertos, y desde que están los controles de droga, los controles de alcoholemia, ha habido un solo muerto en esa discoteca y en esa zona. ¿Me entiende un poco por dónde voy? ¿Qué quiere decir? Diciendo un poco lo que usted dice, sí, la sanción va a hacer que baje la siniestralidad, seguro, porque todas las personas no tenemos el mismo perfil. Todas las personas no se les puede tratar con la misma vara. Entonces va a haber un tipo de personas que, por mucho que trabajemos en educación, por mucho que trabajemos,
en seguridad vial ese tipo de personas van a cometer ese tipo de errores. Entonces, detrás de todo esto tiene que estar la justicia. El que no acata la democracia, el que no acata los derechos de las personas, tenemos que pensar, cuando vamos conduciendo, lo mismo que en todo. El derecho de uno termina cuando empieza el derecho del otro. Y todos los días no respetamos el derecho de los demás. No sé si usted de casa al trabajo, del trabajo a casa, es a diario. Hablamos de sanciones, hablamos de sentencias, pero sobre todo ustedes quieren hacer hincapié en la educación. ¿Qué es lo que le plantean? ¿Cuáles son las preguntas que con más frecuencia le plantean a ustedes los jóvenes cuando acuden a las charlas en los institutos de todo Aragón? Yo me quedo sorprendido, de verdad, porque, perdón por la expresión, pero es que no tienen ni idea. No tienen ni idea, entonces me hacen unas preguntas absurdas, ¿no? No saben, no han oído nombrar de lo que es la seguridad pasiva ni activa, no tienen ni idea lo que es una lesión medular. Conmigo llevo un equipo, solo lleva siempre... No hay educación vial. No, pero estamos, yo creo que sería esto como el inglés, ahora parece que el inglés lo empezamos a manejar, pues si nos remontáramos a 20 años atrás, con el inglés sería el mismo fenómeno que tenemos ahora mismo con el tema de la seguridad vial. Y quizá también noto, que es una de las cosas que a mí noto una falta de encanto por parte de los chicos, ¿no? Noto que como a lo mejor la sociedad no le está dando ahora mismo, pues por el motivo de la crisis, por el motivo de lo que veis al otro lado dentro de unos años, ¿no? Muchos de los que vienen a mi asociación ya con una lesión medular, ninguno pensaba por nada del mundo que les iba a pasar, todos dicen una frase terrible, ¿no? Que si hubiese sabido lo que me podía pasar no hubiese hecho lo que hice. Todos dicen esta frase, vayas donde vayas, cualquier persona que pasa a este lado del muro. Y entonces ellos, que 2 horas antes del accidente estaban de juerga, estaban pasándolo bien, ninguno pensaba que de por vida iba a tener este tipo de problemas. ¿Me entiendes un poco lo que quiero decir? Entonces, ¿qué es lo que dicen los jóvenes? Piensan que son inmortales, piensan que tienen todo a la mano, piensan que no pasa nada, ¿no? Ese es el problema. Y de ahí el título del documental con el que ustedes trabajan, Te puede pasar. Tenemos unas imágenes de ese documental. Cuéntenos, ¿en qué hace hincapié esa historia? Pues mire, el documental, en Aragón, la Asociación de Lesionados Medulares ha empezado 19 años más tarde que en el resto de las comunidades de Aragón. Yo fui la primera persona que lo puso en marcha, en Aragón no había. Entonces yo tenía una cosa que quería recuperar los tiempos perdidos, ¿no? Recuperar esos 19 años. Digo, pues contra más repercusión tenga, más personas llegue. Entonces, pues bueno, se nos ocurrió el preparar un documental, y en ese documental que las personas, sobre todo va destinado también a los escolares, que viesen de verdad lo que hay al otro lado del muro. Entonces, en primera persona, pues contar cuál es la etapa aguda, las 4 o 5 grandes etapas que tienes que superar, y también un poquito cómo repercute en tu entorno familiar, cómo repercute en tu vida, cómo repercute en todo, ¿no? Es que es tremendo. Estamos viendo, Francisco, las imágenes y sale el personal sanitario, salen las personas. Es muy importante también la parte médica, supongo que es fundamental, la parte de enfermería, de auxiliares. ¿Cómo estamos? Cuando una persona se ve en esta situación, ¿tiene a dónde acudir? ¿Hay una respuesta de la sanidad pública? ¿Cómo encuentra usted esta...? La verdad es que está complicado, porque una lesión medular o una lesión del sistema nervioso central, todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso central, son unidades de referencia. Unidades de referencia quiere decir que no existen en todo el territorio nacional. Hay media docena de unidades de referencia para todo el territorio nacional, y las personas tienen que acudir a esas unidades de referencia porque son las únicas sitios donde te van a saber tratar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en muchísimas ocasiones el médico de cabecera, perdón por la expresión, pero no tiene ni idea de lo que te puede pasar. En ocasiones el personal sanitario no tiene idea. Una lesión medular tiene un cuadro médico tan complicado que les puedes ir con un dolor de oído, y a lo mejor no es un dolor de oído, es un dolor que te genera la propia médula, ¿no? Entonces, y a mí me ha llegado a decir algún sanitario que le estaba haciendo perder el tiempo, ¿no? Es decir, que es complicadísimo eso por un lado. Y como me he hecho 2 preguntas en una, las personas que colaboran conmigo en las charlas, la parte científica, esa parte que yo les digo a los chicos, que me dicen los chicos, esa parte científica aburrida, es importantísima, porque sin esa parte médica no van a entender la parte humana y la parte técnica que viene después de esa parte médica. Entonces la charla tiene 4 partes y es como un libro, ¿no? Que si no lo empiezas a leer hasta que no vas por el medio no te engancha. Nosotros ya nos hemos interesado y queremos engancharnos en ese libro y conocer un poquito más de todo lo que nos ha contado. Gracias por ese ejemplo de vida y de superación, Francisco. Gracias por habernos acompañado hoy aquí. Gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias. 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 Nosotros nos vamos ahora al kiosco para ver cómo viene la prensa. María de Miguel.
Muy buenos días, hoy nos encontramos con todas las miradas puestas en Egipto. Es la gran imagen y el gran titular del día. Lo encontramos hoy, por ejemplo, en Heraldo de Aragón. Titula así: Mubarak desoye el clamor popular, dice, y no dimite. El pulso entre los egipcios y su presidente, que lleva 30 años en el poder, se mantiene. También en esta primera leemos otro gran titular. Dice así: un empresario de Zaragoza pagó 12 millones al cerebro de la trama Gürtel. El ingreso se hizo a través de un banco de Mónaco en diciembre de 2004, según un informe de la agencia.